noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos patria. Seremos su compañía hasta las 23 horas en este día bien frío que está haciendo. Esta nochecita fría del lunes 22 de junio. Hoy tuvimos un día soleado, muy lindo, con una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de -1 grado. En este momento, pasadita las 21 horas, 21:12 tengo yo, tenemos 5 grados de temperatura y llegando a la medianoche con 3 grados. Y para mañana martes se anticipa una máxima de 16 grados y una mínima de -2. Así que abrigarse porque llegó el invierno. Y para el miércoles tendremos 14 grados de máxima y 1 gradito de mínima. Hoy estuvo en parte seminublado, en parte solcito, muy lindo. Bueno, saludamos a nuestro compañero de trabajo y vamos de lleno al programa. No se lo pierdan. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita. Buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Y bueno, hoy tenemos muy poquitas frases por razones de tiempo. Pasó el tiempo. Hemos andado con el tiempo muy ajustado el día de hoy, con una serie de complicaciones, pero bueno, tratamos de cumplir con ustedes y mantener su atención en estas 2 horas que dura el programa. La primera frase dice algo así como: la economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. El pelotudo premium observa que su abuela cobra una jubilación de mierda y que le sacaron los remedios, que varios amigos se quedaron sin trabajo, que su familia ya no hace asados todos los domingos, que ya no se va de vacaciones, pero el muy genio va a votar al que le quitó todo, por eso de que odia al que se lo había dado. Se quitó la vida una alta oficial de la policía bonaerense, y van varios ya. Lobos. La teniente primera Dolores Navarro se desempeñaba como integrante activa de la policía de la provincia de Buenos Aires, prestando servicio específicamente en el grupo de apoyo departamental, más conocido como el GAD, de Cañuelas. Se quitó su vida en el patio de su casa en la ciudad de Lobos. Con una foja de servicio calificada como excelente, su muerte genera profundas sospechas en su entorno. Una profesional experimentada y comprometida con una carrera intachable no quiebra su destino sin que algo vio o algo pasó en los pasillos de la fuerza. La justicia mantiene la causa como averiguación causales de muerte, una carátula que alimenta la desconfianza colectiva. Compañeros y allegados exigen que se investigue a fondo, ya que el silencio ensordecedor de la bonaerense sugiere que la oficial pudo haber sido empujada al abismo por secretos oscuros. Los peritajes científicos buscan confirmar la mecánica del disparo en el patio de su vivienda. Sin embargo, la justicia descartó por completo la intervención de terceras personas. La impecable reputación de la teniente exige una verdadera verdad demoledora que limpie su memoria y exponga
lo sucedido. Realmente que convengamos que también son empujados a eso por las condiciones pobrísimas de sueldos, de calidad de vida, el maltrato y un montón de cosas que están sucediendo con las fuerzas del orden. No solo la policía, también está pasando con el ejército. Recuerden que la semana pasada les contamos que las Fuerzas Armadas los han autorizado el esperpento que tenemos en la Casa Rosada a que hagan otros laburos aparte de cumplir la función de militares, así que muchos se dedican a trabajar en el Uber, en algún otro sistema de remises existentes en Buenos Aires y en otros lugares. Así es que el panorama es muy negro para las Fuerzas Armadas. Por supuesto que eso responde a un plan muy oscuro que viene manipulado desde el norte, de allá de Estados Unidos, porque lo que quieren es que nosotros no tengamos una armada capacitada con el suficiente armamento como para poder enfrentar a una invasión que nos puedan hacer o alguna otra cosa en nuestro territorio. Así es que no nos sorprenda. Bueno, aparte de eso, tengo un informe acá que lo voy a desarrollar después que hable mi compañera de ruta sobre el famoso plan Andinia, lo que se sabe, las cosas tangibles que ya hay de algo que viene arrastrando la Argentina prácticamente desde el siglo anterior al pasado, o sea, Wow. desde el siglo XIX. Impresionante. Sí, más allá de que muchos lo niegan, pero se trata de fundar en la Patagonia la nueva Israel sionista y despojarnos a nosotros de nuestro territorio. Pero eso después que escuchen las efemérides y algunas otras cositas que tiene para comentarles acá mi compañera Norma. Bueno, vamos con las efemérides de hoy, 22 de junio. En 1777, el nacimiento de Guillermo Brown, el padre de la Armada en la Argentina. Nace en Oxford, Irlanda. Llegó a Buenos Aires en gestión comercial en abril de 1810. Se sumó a la causa de la Revolución y combatió a los realistas de la Banda Oriental. En marzo de 1814 recuperó la isla Martín García. 2 meses más tarde lideró la escuadra naval que venció en la batalla del Buceo. En 1827 participó de la guerra contra Brasil y reapareció en 1841 para combatir a las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera. Falleció el 3 de marzo de 1857 en Buenos Aires. Vamos a buscar otra efemérides. En 1918 sucede, ¿saben qué? La primera nevada en Buenos Aires. No hace tanto, ya era 1900. Nieva en Buenos Aires. Se trata de la primera vez que se produce este fenómeno en el país, que además afectó también al norte de la provincia de Buenos Aires. Y en 1936, esta es otra efemérides, nace Hermeto Pascual en Arapiraca, en el estado de Alagoas. Fue uno de los músicos más versátiles de Brasil. Además, compositor y
arreglador. Fusionó la música popular de su país. A ver, en 1941, Hitler invade la Unión Soviética. Con el comienzo del verano en el hemisferio norte, Adolf Hitler pone en marcha la Operación Barbarroja. Ese día se rompe el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS. 3 millones de soldados cruzan la frontera en lo que representa el mayor movimiento de tropas de la historia. El Frente Oriental será el comienzo del fin para el nazismo, con una campaña que tendrá los asedios sobre Leningrado y Stalingrado. La victoria soviética, con 20 millones de muertos a cuestas, será determinante para derrotar al Tercer Reich en la Segunda Guerra. Siempre guerra, siempre guerra. A ver, no es... Mucho extranjero. Bueno, en 1986, un día como hoy, los goles de Maradona a los ingleses. El seleccionado argentino de fútbol se mide a su par de Inglaterra con los cuartos de final del Mundial de México. El encuentro concita atención en la previa con la marca de la Guerra de las Malvinas. Diego Maradona es la figura excluyente en la victoria por 2-1. Primero con un gol con la mano que se recuerda como la mano de Dios, y a los pocos minutos con su corrida desde atrás de mitad de cancha, dejando atrás a 6 rivales en lo que se considera el más impresionante gol de la historia. La fecha se recuerda como Día del Futbolista Argentino, en reemplazo del 14 de mayo, Día del Gol Imposible de Ernesto Grillo a los ingleses en el Monumental de 1953. Qué interesante. Bueno, a ver. Bueno, en el 2010 sucede el partido de tenis más largo de la historia, con el estadounidense John Isner y Nicolás Mahut. A ver si encontramos otra efeméride. En 2012 sucede la destitución de Fernando Lugo en Paraguay. Encontramos otra nuestra, ¿no? En 2021 fallece Horacio González, uno de los principales intelectuales argentinos. Habitual columnista en Página 12, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y se recibió de sociólogo. Exiliado en Brasil, allí se doctoró. A su regreso fue profesor en la UBA y dirigió la revista El Ojo Mocho. Entre 2005 y 2015 fue director de la Biblioteca Nacional. Sus obras, La ética picaresca, Política y locura, Restos pampeanos, La memoria del atril, Los asaltantes del cielo, El peronismo fuera de las fuentes, El acorazado Potenquín en los mares argentinos, Las redacciones cautivas, Ecos alemanes en la historia argentina, Tomar las armas y la Argentina manuscrita. Bueno, estas han sido las efemérides más sobresalientes del día de la fecha. Vamos entonces, Tony, con los títulos internacionales. No, vamos con música. Muy bien, con música. Lunes y comienza la semana. El jefe es mi hermana, la vienen a coimear. La vienen a coimear, la vienen a coimear, la vienen a coimear, la vienen a coimear. Martes y el dólar está en alza. Hay que subir las tasas, Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar. Miércoles y marcha de jubilados, serán todos gaseados, lo vamos a fajar. Lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar. Jueves y sesión en el Senado, todos degenerados, la ley voy a vetar. La ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar. Viernes y hay una nueva cripto, el link ya tengo escrito, los vamos
vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar. Sábados y juntada con amigos, hay ópera en Olivos, los tengo que sobrar, los tengo que sobrar, los tengo que sobrar, los tengo que sobrar, los tengo que sobrar. Domingo sí me rajo para USA, tengo una buena excusa, sorteo del mundial, 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 sorteo del mundial. Bensur presenta su nueva alarma. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Colombia, Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial. Con el 99,74% de las mesas escrutadas, obtuvo el 49,65% de los votos contra el 48,70% del oficialista Iván Cepeda. La diferencia fue de menos de 250.000 votos. El presidente electo asumirá el próximo 7 de agosto. El presidente Gustavo Petro advirtió que aún no se puede proclamar a ningún ganador de la segunda vuelta. Señaló que el resultado definitivo dependerá del escrutinio y sostuvo: obedezco a los jueces. Perú. El candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú anunció que presentará un recurso de amparo para excluir el voto de los peruanos en el exterior, que le daría la victoria a Keiko Fujimori. Con el 99,68% de los votos escrutados, Fujimori obtenía el 50,11% frente al 49,89% de Sánchez. Bolivia. 6 personas murieron al caer una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana que realizaba tareas de ayuda humanitaria. Entre las víctimas hay 4 militares y 2 civiles. El accidente ocurrió en cercanías del Cerro Sayari, en Cochabamba. Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses podrían realizar en Cuba una operación similar a la llevada adelante en Venezuela el pasado 3 de enero. Consultado por Axios, respondió: posiblemente. Cuba. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que Estados Unidos no tiene autoridad política, legal ni moral
para juzgar las medidas adoptadas por el gobierno cubano frente a las sanciones y el bloqueo económico. Lo expresó en redes sociales. Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro será interrogado por la policía sobre una pistola hallada en su domicilio de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria. La audiencia fue solicitada por el Tribunal Supremo Federal y se realizará este martes. Ecuador. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos pidió la intervención de organismos internacionales ante el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa. Denunció que el decreto profundiza el deterioro democrático y otorga inmunidad a fuerzas extranjeras que participen en operativos de seguridad. Estados Unidos. El secretario de Energía Chris Wright confirmó que más de 120 embarcaciones atravesaron el estrecho de Hormuz tras el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Aseguró que el transporte de petróleo se mantiene en niveles similares a los previos al conflicto. La delegación negociadora de Irán abandonó temporalmente las conversaciones con representantes estadounidenses en Suiza tras amenazas del presidente Donald Trump. Según la agencia Tasnim, la reunión fue suspendida para consultas internas. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer utilizando la señal de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en la zona del Puente Negro, en nuestra ciudad, donde podrán sintonizar France 24, Telesur, Russia Today y Radio El Destape. Y para los que tienen Riotel TV, en el canal 401, Telesur 408, France 24 y 412, Russia Today. La televisión digital abierta llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden que ante cualquier problema en la recepción de las señales de la TDA, pueden comunicarse a ARSAT de lunes a viernes de 9 a 20 horas al 0800 999 2772. Escuchen el menú electrónico, normalmente son las opciones 1, 2 y 4 a medida que ustedes lo vayan escuchando. Si nunca escuchaste un sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Bien, ¿tenés algo? Por el momento no. Bueno, en el último de los casos voy con el informe ese que yo había mencionado y después vamos con el resto de información. Bien. Si los judíos europeos tomaron Palestina, los judíos de América deben tomar Argentina. Arie León Kubovi, en su obra Serás siempre David, año 1958. Extractos de la reunión judía argentina de 1969
que se llevó a cabo el 23 de marzo de 1969, valga la redundancia, con el título El Plan Andinia, donde hace su exposición el rabino neoyorquino Gordon a los judíos askenazis en la reunión efectuada aquí en Buenos Aires. Las revelaciones de esta reunión forman parte de las primeras y más importantes denuncias sobre la existencia del plan, que provienen desde la República Argentina. A continuación exponemos algunos extractos de lo que se comentó aquella noche de boca del gran rabino. Y dice así: ahora, hermanos míos, quiero deciros que la situación puede tornarse muy crítica para el mundo judío en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro. Todos vosotros conocéis el plan de nuestro gran profeta, el doctor Theodor Herzl, en el que planificó la creación de los estratos judíos, uno en Palestina y otro en Argentina, y que en 50 años tendríamos uno constituido. Aunque en su tiempo fue denominado el sueño de Herzl, hoy nosotros y el mundo somos testigos de la realización de este sueño. En efecto, desde octubre de 1897 hasta mayo de 1948, el Estado judío quedó constituido declarando su independencia con el asombro del mundo entero. La aparición de Herzl no fue más que la aparición del Mesías para todos los judíos sionistas del mundo. Sus planes quedaron comprobados. No fueron sueños, sino realidades, quedando por realizar la segunda parte del plan Andinia. Si Palestina ha sido realizada con el sacrificio y la capacidad judía de aquellas tierras, queda ahora por demostrar lo mismo en la judaidad argentina, numerosa y selecta. La descripción de todas las bonanzas de la tierra de la promisión, como llama Herzl a Argentina, les dirá que tampoco fueron sueños, que son realidades absolutas comprobadas por comisiones tecnocientíficas. Argentina es la tierra más rica del mundo, superficie extensa y población escasa. La diversidad de su clima, que oscila del Ártico al Trópico, es decir, de menos 60 a 60 grados, con su escala intermedia. Es la más apta para nuestro pueblo, ya que lo podemos alojar todo de acuerdo a su procedencia, ya sea de Siberia o de África del Norte. Teniendo en cuenta la fertilidad de su suelo y la variedad de su clima, podemos afirmar que Argentina es apta para producir cualquier planta del mundo, con las ventajas incalculables que de ello resultaría. En cuanto a la explotación ganadera, no es necesario hacer referencia. Esa superproducción de alimentos y derivados y la existencia de la Antártida, gigantesca heladera natural donde puede acumularse la producción de años y más años, nos convertirá en la despensa del mundo sin arriesgar un solo grano. Si agregamos a esto el espíritu y el genio judío, habrá comprendido las enormes ventajas que significarán para lograr el control del mundo, regulándolo de acuerdo a nuestras conveniencias. La enorme riqueza del subsuelo argentino, especialmente en la zona cordillerana, es infinita. No hay mineral existente en el mundo que no se halle en Argentina, y casi sin explotar, gracias a los buenos oficios de nuestros hermanos. Argentina es el país más estratégicamente ubicado en el mundo.
alejada miles y miles de kilómetros de los futuros frentes de grandes contiendas mundiales. En esos miles de kilómetros se pueden escalonar defensas tras defensas, haciendo prácticamente imposible el ataque a su territorio. Estimando que, con los adelantos modernos con que cuenta la guerra, se pueda atacar el territorio argentino, una gran extensión está circundada por la cordillera de los Andes, bajo cuyo suelo pueden construirse ciudades y más ciudades y alojar en ellas, si fuera necesario, a todo nuestro pueblo, instalando nuestras industrias pesadas, las livianas y hasta las de consumo, manteniéndose en ellas por años, por ser inexpugnables, hasta para la misma bomba atómica. Calculando la magnitud de las futuras acciones bélicas y sus características, no podemos dejar de considerar que el Canal de Panamá será volado en los primeros momentos de la contienda. Así la llave unión de los dos océanos quedará en nuestras manos. Con esta brevísima descripción, vosotros habréis comprendido y estimado las inmensas posibilidades judías que lleva involucrada la ejecución del Plan Adondinia y la consecuente responsabilidad de la judaidad argentina en su realización. El plan en sí es muy sencillo, pero es compleja su ejecución porque deberá ajustarse a las circunstancias que ahora analizaremos concretamente. Teniendo en cuenta las consideraciones previas del Dr. Hertz al iniciar su plan, haciendo citas concretas del derecho internacional existente y su aplicación en este caso, recomiendo su minucioso estudio. Debo advertiros que no se puede ni debe haber errores en su ejecución. Estamos viendo cada vez con mayor frecuencia que nuevas naciones surgen en el concierto mundial. Para que ello ocurra, debe existir un motivo. Si este motivo no existe,